Amén, amén. Gracias a Dios por sus vidas. Sabe que el ser una iglesia joven tiene mucha fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces, al ser jóvenes, ustedes deben de caracterizar la fuerza. Entonces, yo estoy en una iglesia fuerte aquí en este día. Amén. Amén. Traigo un tema, pero Dios me estaba hablando de muchas cosas que pueden ser en ustedes. Hace mucho tiempo que yo buscaba y anhelaba como ustedes a Dios, aun cuando yo me congregué. Vi a 4 amigos que se juntaron y los 4 amigos dijeron, vamos a evangelizar. 4 jóvenes. De ahí se casaron. Y comenzaron a hacer un diseño, manuales, libros para evangelizar. Lo dijeron, vamos a adorar. Hicieron también un manual de adoración. Y esos 4 jóvenes impactaron al mundo. Y se reunían nada más 4. Oraban 4, leían 4. Pero ¿dónde está ese principio? En la creación. Dios, cuando hizo la creación, había un río principal. Y de ese río virtieron 4 ríos. Y esos bañaron toda la tierra. ¿Cuántos evangelios tenemos? ¿Cuántos seres vivientes hay? 4 estaciones tenemos en el año. Tenemos 4 puntos cardinales. Entonces, cuando vemos, así como nosotros, yo viéndolos a ustedes, hace rato el Espíritu me decía, es que aquí está la fuerza, pero ustedes deben de entender y tener fe de que Dios los va a usar a ustedes para que vean su gloria. Cuando yo comencé, yo tenía 26 años cuando me rendí a Cristo Jesús. Y en ese inicio de mis 26 años, yo llegué, pero yo conocía a Jesucristo, ya me habían predicado a Jesucristo, ya había ido a la iglesia, tenía una convicción, pero no tenía una conversión. A mí me dieron un balazo en la pierna izquierda. Fue una bala expansiva, 38, me reventó la femoral, el fémur, tengo 38 centímetros, un clavo centromedular, 4 pernos, y perdí toda la sensibilidad, tuve problemas, tuve una exploración vascular, tengo un bypass, que es una vena de plástico en la femoral. De milagro camino, de milagro tengo pie. Y en eso Dios fue el que me sanó de la gangrena y me sanó de la osteomilitis. ¿Sí saben qué es la osteomilitis? La osteoporosis, si la conocen. Sí. Derivado de esa. Es un germen que destruye todos los huesos y de ahí se genera la gangrena. Entonces, yo no tengo tarso, metatarso, no tengo metatarsianos, todos los destruyo. Y Dios me sanó. Pero hubo algo muy especial, porque cuando oran por mí, yo recibo sanidad en mi pie, pero tenía dolor, no podía caminar. Cuando llego a la iglesia, me dice el pastor, para esto ya había transitado en otra iglesia, llegué a otra iglesia, llegué a una iglesia chiquita, con todos los niños éramos 40, pero había mucho poder. El Espíritu Santo se movía de una forma extraordinaria. Paralíticos se levantaban, enfermos sanaban. Llegué a ver a gente que tenía unos úlceras así, se les veía el hueso y cómo Dios las empezaba a regenerar. Y vi milagros muy extraordinarios. Entonces, cuando llego ahí con el pastor, le digo, me duele mucho mi pie. Y me dice, el martes que vengas, oramos por ti. Era domingo. Dije, bueno, espero hasta el martes, el estudio, y Dios va a hacer algo. Me regresé con el mismo dolor. Llegué el martes y empezó a dar una explicación en estudio. Y pasó a otra persona, y cuando estaba hablando con la persona el mal que tiene, y cuando le dice, el mal lo tienes en la rodilla, en el tobillo, se llama cojera, yo sentí que algo salió de mí. Y la persona cuando se le manifiesta, se va caminando como yo entré, pero a mí se me quitó. Yo fui libre y me dice, ¿qué viviste? Le digo, pues estoy sano, estoy libre, salió ese dolor de mí, ahora ya puedo caminar, no tengo ningún dolor. Y ahí fue como Dios fue llevándome a este ministerio y empecé a entender el propósito de Dios y de mi llamamiento, a lo que Dios me quería traer. Entonces entendí que hay salvación, hay redención,
hay liberación. Entre esto está regeneración, restauración, después está justificación, santificación, constitución, institución. Entonces, cuando me di cuenta, eso es la gracia. Nosotros en una doctrina teológica tenemos que la gracia es la salvación. Efesios capítulo 2, verso 7, verso 8. Somos salvos por gracia, y esto es don de Dios, no es de nosotros. Y nos quedamos ahí, pero la gracia tiene bendición, la gracia tiene justicia, la gracia tiene misericordia, la gracia, o sea, la gracia es todo este compendio. Todo esto es gracia. ¿Algo te costó? ¿De lo que está aquí algo te ha costado? Es gracia, todo es gracia. Entonces empecé a darme cuenta que la gracia es un círculo, que todo lo tenemos que recibir nosotros. Entonces de ahí me enfoqué a estar trabajando y descubrí, por ejemplo, en el Éxodo, que para la parte teológica nos dicen, es el mundo. Cuando tú recibes a Cristo sales de Egipto, saliste del mundo y vas a entrar al reino de los cielos. Pero Egipto, cuando tú ves Éxodo, capítulo 7, del verso 10 al verso 12, el enfrentamiento de Moisés con los sabios, los hechiceros de Faraón. Entonces ahora está la serpiente y ellos tienen que traer serpiente, pero son hechicerías, son brujerías. Entonces Egipto, asentamiento espiritual, ocultismo. Y luego llegas a Babilonia, idolatría. Llegas a Sodoma, perversidad sexual. Y empiezas a encontrar asentamientos. Entonces cuando yo entendí asentamientos, y luego me dijeron, ¿qué asentamiento tiene la zona rosa? ¿Qué asentamiento tiene la Merced? ¿Qué asentamiento tiene la Colonia del Valle? Y luego me dijeron, calle de Londres, homosexualidad, lesbianismo. Esa es la zona rosa. La Merced, prostitución, perdición, alcoholismo. La del Valle, enfermedad. Y empiezas a ver asentamientos espirituales. ¿Qué asentamiento espiritual tiene la Doctores? Robo. Entonces empiezas a entender el mundo espiritual. Son asentamientos. Entonces, ¿por qué llegué a vivir yo a la zona de Iztapalapa? O sea, ¿fue una casualidad? ¿Fue el problema económico de mi padre? ¿Cuál fue la razón que llegué a vivir ahí? Por ejemplo, Rahab la ramera. ¿Por qué vivía a las orillas de la ciudad de Jericó? Y luego, ¿por qué? ¿Qué es vivir a las orillas? Vivir a las orillas, por eso tenían murallas. Porque venían las embestidas, las guerras. ¿Y quiénes son los primeros en morir? Es correcto. Entonces de ahí nos encontramos en toda la periferia de nuestra ciudad. Entonces ellos, ¿a qué están condenados? A muerte. Entonces encuentras sentencia de muerte, maldición de muerte, condena de muerte. Y luego para encontrar toda la rama de la muerte. ¿Qué significa la muerte? Bueno, hay miedo de muerte, angustia de muerte, amargura de muerte, terror de muerte, locura. Y dices, wow. O sea que la muerte no nada más es que tiene un balazo y ya. Tiene un cuadro. Y luego cuando decimos, bueno, si el Señor nos saca de muerte a vida, yo ya no debo tener angustia, no debo tener aflicción, no debo tener amargura, no debo tener temores, no debo de tener miedos, no debo de estar aterrado. ¿Qué es locura? El hijo pródigo. Esa es locura, porque dice, volviendo en sí. Entonces estaba fuera de sí, fuera de su razón, fuera de sus cabales. Estaba en locura. ¿Y eso qué es? Muerte. ¿Por qué es muerte? Porque dice la Biblia aquí, que para que el testamento sea válido, se necesita la muerte del testador. Y cuando él pidió, dame mi herencia, su papá estaba vivo. Entonces espiritualmente él mató a su padre. ¿Qué hizo? Entonces él es patricida. Y cuando se va a vivir perdidamente, entonces encontramos el área de la muerte. Entonces encontramos un asentamiento de alcoholismo. ¿Qué es el asentamiento del alcoholismo? Proverbios capítulo 23, verso 29. Vamos a ver. No es el tema, estamos en una introducción. $29. De ahí comenzamos la lectura. Dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién el dolor?
¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que se van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en el color de la copa. Centra suavemente, mas al fin, ¿cómo? ¿Cómo qué? Entonces, en el espíritu, en el mundo espiritual, ¿qué es el alcoholismo? Una serpiente. Y luego te vas Lucas 10, verso 18. Dice Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces cuando dices, bueno, ya me dio la potestad, ahora tengo que ir con los alcohólicos. Y tengo que orar y tengo que vencer ese espíritu que los tiene atrapados para rescatar a los alcohólicos. ¿Con cuáles voy a empezar? Con los de mi casa. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, por eso es tan importante entender cómo es el mundo espiritual. Lo dice, pues porque cuando se entra el vino, está uno borracho, es como el que está en la punta de un mastelero. ¿Qué siente estar hasta la punta de un mastelero? ¿Y cómo anda el borrachito? Dice, serás como el que está en medio del mar. ¿Cómo son las olas? ¿Cómo te llevan las olas? Es lo mismo el alcoholismo. Dices, me hirieron, mas no me dolió. Y despertarás y seguirás buscándolo. Entonces, cuando está uno realmente ebrio y en la resaca, ya no lo vuelvo a hacer. Y después, vuelve a emborracharse. Porque es un espíritu de alcoholismo. Y esa es una rama. Tiene varias ramas el alcoholismo. Esa es una. Debemos de entender las demás. Entonces, de aquí podemos entender cómo es el mundo espiritual. Cómo se tiene que trabajar la forma espiritual para sanar. ¿Cuántas generaciones debemos de sanar? Porque hablamos de regeneración. 4 generaciones. Deuteronomio capítulo 23, verso 5. Y ahí dice, los que tienen herencias moabitas, ahora, ¿qué significa ser moabita? ¿Dónde nació Moab? En el incesto de Lot con su hija. Y estaba ebrio. ¿Quién lo embriagó? La hija. Entonces Moab quiere decir alcoholismo e incesto. Entonces, ¿por qué luego de repente las atracciones familiares? ¿Sí está ahí? Entonces, eso significa Moab. ¿Y el moabita cuántas generaciones tiene que sanar? 10. 10 generaciones. Dice, y no entrará a la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Entonces, aquí encontramos que tenemos que regenerarnos. Por ejemplo, hablamos de ustedes que son jóvenes. Ahora sí ya vamos a entrar al tema. Ustedes tienen que desarrollar su fuerza, su potencial, su poderío. Entonces, cuando se es joven, tiene uno que entender que hay fuerza, aparte arriba de la fuerza, está la fortaleza, y de la fortaleza tienes que subir hasta la potestad. Entonces, por ejemplo, a veces no alcanzamos a ver qué es una potestad. El dominio es otro. Principados, dominios, autoridades. Por ejemplo, en el 1 Corintios capítulo 15, dice, hasta que sea suprimido el dominio, la autoridad y el gobierno de la muerte. Entonces, no nada más es uno, son 3 que están activos. Y de ahí encuentras Efesios capítulo 6, verso 12, cuando está hablando, principados, potestados, tronos, dominios. Pero debo de entender, por ejemplo, si nosotros hablamos ¿conocen la López Portillo? Sí. Allá por Ecatepec y todo eso. Bueno, hay un altar a la muerte, ¿verdad? Que mide más de 5 metros. Pero ahí encontramos nosotros el trono de Satanás o el trono de la muerte. Y dice en Apocalipsis, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces la iglesia que está ahí está en el trono de la muerte. Pero si te vas tú a todo lo que viene siendo la parte del istmo, ¿sí conocen el istmo? Desde Coatzacoalcos, Minatitlán, hasta Salina Cruz. Ese es la sinagoga de la muerte. Y luego cuando vamos al satanismo, Querétaro y Tijuana. Esos son de Satanás. Y luego tenemos que encontrar dónde está el anticristo. Por ejemplo, ahora vamos a la frontera. Tamaulipas, satanismo.
Ciudad Juárez, anticristo. Tijuana, vas a encontrar de nuevo satanismo. Y ya encuentras el mover. Entonces, encontramos en el mundo espiritual Dios Padre y el que se opone, el antipadre, Satanás. Encontramos a Jesús, Cristo, y está el anticristo. Y aquí ya entran muchos anticristos porque los encontramos en la Biblia. El hijo de perdición, Belcebú, y empezamos a encontrar 7 cabezas. Y bajamos y tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos el antiespíritu, que es la muerte. Porque el Espíritu Santo da vida, su enemigo es la muerte. Y dentro del imperio de la muerte que habla Hebreos capítulo 2, verso 14, encontramos espiritismo, espiritualismo y santería. Entonces de ahí vamos encontrando el mundo espiritual, donde estamos asentados nosotros. ¿Quiénes son los que están gobernando aquí? Entonces encontramos gobierno, gigantes, y tienen que ser aplastados, porque Dios nos da la victoria para establecer el reino de los cielos en este lugar. Entonces acuérdense, ustedes tienen fuerza. Y como fuerte tienen que alcanzar, tienen que conquistar. Amén. Bueno, vamos a ver. Leamos Zacarías capítulo 4, verso 6. A propósito, ¿saben ustedes que en Jeremías 49 nos habla de los 4 vientos que va a esparcir a todos los habitantes de Elam? Y Elam es la parte sur de Irán. ¿Y que esa es la guerra de hoy? Entonces los van a esparcir. ¿Cuál es el propósito? Que el evangelio entre a ese lugar. Y ahorita va a entrar el evangelio a Irán. Irán va a tener una oportunidad de conocer a Jesucristo. O sea, no es la parte final. Todavía nos falta. Zacarías capítulo 4. Capítulo 6, perdón. ¿Capítulo 6? Sí, 6. Dice, de nuevo, alcé mis ojos y miré, he aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primero como carro había caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercero caballos blancos, y en el cuarto carro caballos como rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son del cielo, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces aquí encontramos, ¿qué son los 4 caballos? 4 vientos. Ahora Ezequiel capítulo 37. Y dice, ven espíritu de los 4 vientos. Entonces, ¿quién va a venir? 4 caballos. Pero ahora, ¿esos caballos qué son? Sofonías capítulo 1, verso 5. Verso 5. Y a los que sobre los terrados Ajá. se postran el ejército del cielo, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Ahí. Entonces dice, arriba de la terraza le están haciendo una adoración. Y están adorando a los ejércitos de los cielos. ¿Qué son el ejército del cielo? El ejército del cielo es maligno. El ejército de los cielos es benigno. El ejército del cielo es el sol, la luna y los astros. Y dice, no seas que levante tus ojos, mires al sol y a la luna y a los astros y le rindas culto. Y a los horóscopos. Y aquí es donde viene. A ver, ¿cuántos leímos los horóscopos? Yo sí. ¿Cuántos o cuántos? O sea, ¿cuántos de aquí? Yo sí los leí y mucho tiempo. Cuando yo estudiaba estaba una revista que se llamaba Eres. Y era de jóvenes, 18 y 20. Y siempre llegaban al salón las compañeras y traían la revista y estábamos viendo los signos. Y de alguna manera el periódico traía los signos. Y eso nos hacía tener un pacto.
con la astrología. Y eso es el ejército de los cielos. Entonces ahora el ejército de los cielos maligno son caballos. Y el ejército del cielo benigno son caballos, pero ahora entra la actividad angelical, que son los querubines. Habacuc capítulo 3, verso 15. Dice, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. ¿Sí? ¿Quién caminó? Dios. Dios caminó sobre las aguas con sus ejércitos. Y dice, volaste sobre las alas del viento. Entonces encontramos actividad de ángeles. Dios se transporta a través de los querubines. Y ahí transporta su gloria. Ezequiel ahí lo dice desde el primer capítulo, nos está hablando, capítulo 10 nos habla de la gloria de Dios, de los querubines. Cuando estamos hablando de Isaías dice, es que yo vi al Señor en su templo. Dice, y los serafines que se tapaban la cara con las dos alas se tapaban abajo, con 2 alas volaban y decían, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Entonces está la actividad y vemos una actividad angelical. Pero ahora, ¿qué más significa los caballos? Ministerio profético, ministerio apostólico, y también está significando poder, poderío, fe, fuerza. Entonces ahora, ¿cómo puedo relacionar? Porque la Biblia dice, vas a recibir fuerzas como el búfalo. Y ahí sí dices, bueno, vamos a recobrar, voy a ser ungido con aceite fresco, voy a ser como el búfalo. Y luego dice que debemos de ser, dice el Señor, debes de ser humilde, sencillo como la paloma. Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos una figura. La paloma es sencillez. La oveja es obediencia. El buey es fuerza. El buey es mansedumbre y el buey tipifica liderazgo en la Biblia, en la iglesia. Entonces de aquí vamos conociendo toda la parte. Entonces el caballo, cuando habla de nosotros, habla de nuestra vida espíritu. Porque dice, el espíritu que no tiene rienda, entonces es como una ciudad sin muralla. ¿Pero a quién se le pone rienda? Al caballo. Y luego cuando estamos hablando en el Salmo 32, vamos al Salmo 32. Sí, Salmos 32, me parece que es el verso 9. ¿Cómo dice? No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Alguien sabe de caballos? ¿Cómo le ponen el freno al caballo? Lo jalas y se levanta aquí esto. Y esto le castiga. Y por eso lo frenas, lo detienes. Pero hay caballos que no necesitan de eso. Te puedes subir a ellos sin que tengan montadura, sin que tengan rienda. Los puedes agarrar tú mismo con tu caballo en el clean y puedes andar montado en ellos y no pasa nada. Te obedecen, le haces así, dan vuelta, le haces así, dan otra vuelta y les puedes soltar y tú arriba de ellos y les hablas. Pero un caballo que se deja domar es un caballo adiestrado, que quiere decir el cristiano que se deja instruir y que es entendido. Entonces cuando dice que hay cristianos que no se dejan enseñar, que no dejan ser pastoreados, entonces hay que sujetarlos con freno, con castigo. Y dice la Biblia, ¿para quién es la vara? Para el rebelde es la vara, para el entendido es la palabra. Entonces aquí entendemos esta parte y ahora tenemos que entender qué es ser una persona que está sujeta a un cabestro. Entonces hablamos de nuestro espíritu. Entonces, si yo soy sabio en mi propia opinión o me siento fuerte en mis propias fuerzas, entonces quiere decir que tengo un cabestro. ¿Cómo es sabio en tu propia opinión? La Biblia dice, teniendo a los demás, ¿cómo los debo de tener? Sí, deben de estar. Nosotros debemos de tener a los demás como superiores a uno mismo.
Esa es la parte. Pero si yo me siento sabio y digo, pues yo no necesito que me enseñes. Es más, la Biblia aquí dice que el Espíritu Santo me va a guiar, entonces no necesito que tú me enseñes. Bueno, entonces, ¿por qué Efesios capítulo 4, del verso 7, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos? Entonces, si dices que no necesitas, entonces, ¿por qué dice esto? Ahí está, sabio en su propia opinión. Entonces, debo de estar sujetado con cabestro. Ahora, por ejemplo, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo viene persiguiendo a la iglesia. Y cuando está persiguiendo a la iglesia, ¿en qué viene montado? En su caballo. En su caballo. Sí, está bien tu opinión. Está en su caballo. Ahora vamos a ver. ¿Qué marca tenía ese caballo? A los caballos les agarran un fierro, ¿verdad? Y les dan. Sí. Y ahora cuando se encuentra con el Señor Jesús, cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae y queda cegado. ¿El caballo qué le pasó? ¿Quedó cegado o no quedó cegado? También fue cegado. Y los demás oían ruidos, pero no entendían lo que hablaba. Entonces Saulo tenía un caballo que no era marca Reino de los Cielos. Tenía un caballo que tenía marca Roma. ¿Y ahora cuál es la ley para los caballos? Le dijeron, nunca vuelvas por ese camino a Egipto, ni compres caballos de ellos, porque no es por caballo, no es por fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Entonces hay una ley que puso Dios que no regresara. ¿Cuál fue el error de Salomón? Comprar caballos de Egipto. ¿Sabe que Cantar de los Cantares cuando dice, ahí moreno soy porque el sol me miró, le está hablando a la hija de Faraón? Cantar de los Cantares es a la hija de Faraón. Tu cabello negro, crespo como el cuervo. Es la hija de Faraón. Ahí se inspiró. Entonces de ahí ves la caída de Salomón. Hizo algo que Dios le prohibió. Entonces luego dices, ¿y dónde quedó toda la sabiduría? ¿Sí estamos ahí? Ahora, cuando viene saliendo Israel de Egipto, se abren el Mar Rojo. ¿Cómo fue el suceso? Nosotros vemos la película, qué padre película, qué efectos, ¿no? Se abre así y pasa el pueblo de Israel. Pero los ángeles están deteniendo el agua. Y es una actividad de los ángeles. Y ahí están los ángeles, el ejército del cielo, con el ejército de los cielos. Y es un combate, por eso el ejército de Faraón quedó sepultado. Y ahora los vientos. Cuando estamos hablando de las plagas, todas las plagas vinieron por los vientos. Y venía el viento del oriente y traía las plagas. Y venía el viento del occidente y recogía las plagas. Entonces debemos de saber también qué está representando los vientos. ¿Qué significa el viento del norte bueno, el viento del norte malo? ¿Qué representa el viento del sur bueno y el sur malo? El oriente bueno y el oriente malo. Por ejemplo, nada más para abrir un panorama. Pero cuando están en el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿por qué lado fueron arrojados del huerto? ¿El oriente? Y luego dices, bueno, ¿qué representa en el mundo espiritual malo? Cárcel. Entonces vamos a Hechos capítulo 8. Estaba uno Simón el mago. Felipe llegó con el evangelio. Y Simón el mago era fiel seguidor de Felipe. Estaba asombrado viendo los milagros y las maravillas. Pero llega Pedro y Juan y empiezan a imponer manos para que reciban el Espíritu Santo. Y él dijo, oye, también dame a mí ese don y te ofrezco una lana para que cualquiera que yo le imponga las manos también reciba esto. Tu corazón es recto, arrepiente de tu maldad. Porque veo que estás en prisión de maldad y en hiel de amargura. ¿Cuál era el problema? Que antes de recibir a Cristo era mago. Entonces recibió salvación porque creyó y se bautizó. Era salvo, pero no era libre.
¿Por qué no era libre? Porque tenía aquí algo que lo estaba poniendo en prisión y en hiel de amargura. Cuando él dice, haciéndose pasar y dijo, este es el gran poder de Dios, y a muchos tenía encantados, tenía hechizados, viendo las señales que él hacía. Entonces podemos encontrar el herraje, la marca del caballo puede ser egipcia porque hay raíces de ocultismo. Hay ministros, hay pastores que practicaron el ocultismo y nunca se liberaron. Y están predicando, pero su caballo tiene el sello egipcio. ¿Qué es caballo? Ministerio. Fuerza, poder, poderío, fe. Y luego dice, bueno, ahora, ¿qué es o cómo podemos ver nosotros a las personas que tienen ese herraje o esa marca? Personas con orgullo. Y el que es soberbio tiene un sello babilónico. Y el que es orgulloso, un sello asirio. ¿Y qué puede suceder si yo tengo una marca que no sea reino de los cielos? ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 19 está hablando que el Señor viene montado en un caballo blanco y en su muslo tiene una leyenda que dice el verbo de Dios y que tiene una leyenda que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué marca debo de tener entonces yo? Porque los que le siguen vienen montados en caballos. Pregunta, yo nunca practiqué ocultismo. Mis padres, la herencia que me dejaron fue el catolicismo. 30 años han pasado de que yo tuve la herida en la pierna, que me vi entre la vida y la muerte. Después de 30 años me recrudece otro mal. Le estaba platicando a César cuando llegué, en enero me enfermé, tardé un mes, no me pude parar, no pude caminar, la pierna se me encogió, la tenía como engarrotada así, y así era como daba el paso. Pero me puse muy mal Pero Dios habló y dijo, con el aceite santo le vas a quitar la marca que tiene en su pierna izquierda y también el caballo la tiene en la pierna izquierda. Y ustedes me pueden cuestionar y pueden preguntar, si tiene 30 años en el evangelio, tiene un ministerio, ¿por qué hasta ahorita? Porque el Espíritu Santo lo reveló. Y todo ese tiempo ahí estuvo esa actividad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué mucha gente se enferma y es cristiana y no sana? ¿Por qué muchos reciben una enseñanza y saliendo les pasa lo contrario de lo que le enseñaron? ¿Aló? ¿Sí está o no está? Entonces ya nos dijo el hermano, ¿qué sello tenía el caballo de Saulo de Tarso? Una marca de Roma. Entonces si era de Roma es Babilonia. Entonces Saulo era soberbio. ¿Sí estamos ahí? Vamos a ver las características del caballo. Job, capítulo 39. Verso 19. Vamos a leer 6 versículos. Bueno, espero mejor que los lean ustedes. 29 del verso 19 al 25. 39. Job 39 del 19 al 25. Das tú al caballo su fuerza, revistes su cuello de crines, le haces saltar como la langosta. Terrible es su formidable resoplido. Escarba en el valle y se regocija en su fuerza. Sale al encuentro de las aguas, se burla del temor y no se acobarda. Ahí. ¿Es miedoso? ¿Es cobarde? Entonces, ¿cómo debe ser tu espíritu? Valiente. Valiente. Impetuoso.
sea, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a amedrentar cuando vemos ahí uno que viene todo así como manifestando el demonio. ¿Por qué tenemos que tener temor? Vemos a aquellos que están así como los sicarios que salen de las películas y empezamos, ay mamita, ya están aquí. No, ellos deben de tener temor de nosotros, no nosotros temor de ellos. ¿Sí está ahí? Porque dice que aquí nosotros no debemos de tener temor. Ellos teman, mas tú permanece, dice la Biblia. Entonces debemos de tener las características sin temor. Ahora dice, lo que el impío teme, eso le pasará, eso le sobrevendrá. Entonces cuando yo temo algo, me sucede. ¿Por qué me sucedió? Porque ese mal me vio con temor y me atacó. ¿Cuál es el problema del tiburón? ¿Qué huele el tiburón? El miedo. Ahora la pregunta es, ¿quién se baja de la banqueta, tú o el perro? Debe ser el perro. Y nosotros nos aterramos. Un día me invitó un hermano, tenía atrás un Rottweiler entrenado. Y quién sabe cómo se abrió la puerta. Se mete ese bendito animal y se me lanza. Y le metí la mano, chocó con mi cuerpo y se trastornó todo, se quedó así. Y luego me dice, no entiendo, este animal es de ataque. Y yo pensé que lo iba a morder y se le iba a lanzar, pastor. ¿Qué sucedió? Le digo, la Biblia dice que cuando nosotros entramos a la naturaleza, los animales tienen que huir. Toda la serpiente tiene que huir, el león tiene que huir. Y si vamos al zoológico, ¿quién huye? Están alterados nuestros sentidos. Tenemos que tomar la posesión que Dios nos da. No debemos de tener miedo, no debemos de tener temor. Dice, cuando viene la batalla se alista. Y él, no sé, si ustedes ven las películas, el caballo viene y le ponen aquí una lanza y el animal no se detiene. Se ensarta ahí, pero no tuvo temor. No tiene miedo a la muerte. A mí me han puesto la pistola 3 veces, una fuera de la iglesia. Llego y estábamos en una velada de oración, estaba la iglesia en Ecatepec, y abro la puerta y le digo, ¿qué tienes? Y cuando digo, volteé la pistola aquí, dame las llaves del carro. No las tengo, dice, ¿y esas que tienes en la mano? Estas no son, las aviento. Percutió 2 veces, no pasó nada. Volvió a cerrojear y me vuelve a tirar en la pierna. Y no pasa nada. Le digo, ahorita vas a ver. Me extendí para agarrar un palo para darle. Y se echó a correr. Después, vengo con mi esposa, ahí por Periférico, para agarrar la autopista Querétaro. Y está una camioneta aquí parada. Y otro carro aquí, un Honda Civic, aquí, del turbo. Y yo le toco, pues, hasta un lado. Le digo, oye, déjame pasar. Y me saca la pistola. Y ya, me seguí cuando lo vi que ya me viene siguiendo. Y ahí viene con la pistola. Yo dije, bueno, cuando este me vaya a alcanzar, me voy a frenar y le voy a pegar en el costado para que se estampe. Pues ya lo había planeado yo. Y vengo manejando, ya lo vi cuando lo estaba espejeando que ya venía, le freno, pero se me alargó. Entonces ya no le pude virar, pero él se pasó. Y todos ahí en la autopista, todos frenados. Y él se quedó solo adelante. Entonces vi la patrulla de aquel lado. Dije, ahorita me salgo en la siguiente y ahorita lo acuso. Y se me va y pasa la patrulla, él corriendo, volando. Y le hago señas a la patrulla, pero ya saben los policías. Párese, a ver qué nos quiere decir. Que aquel que vaya está saltando, venía con una pistola persiguiéndome. ¿Qué carro es? ¿Qué placas son? ¿Qué color el carro? ¿Cómo es? Olvídelo ya, vámonos mejor. Pero me sacó la pistola. Me sacó la pistola. Y 3 veces me han sacado la pistola. Y 2 veces yo he visto que me han percutido y no ha accionado su pistola. Y un día que le conté, me dijo un pastor, pero ahora quítale las armas. No te conformes con que no dispara. Ahora tú les tienes que quitar las armas. ¡Wow! Dije, bueno, la próxima que me salga le voy a quitar el arma. ¿Por qué? Dice, porque tienes toda la autoridad y tienes que desarmarlos. Cuando ya ellos no accionaron la pistola contra ti, entonces Dios, porque si dice Dios, no morirás, no vas a morir.
Entonces el miedo de la muerte se va, pero debes de operar en el espíritu, con ese poder que Dios te da. ¿Ya me entendió? Entonces, ¿qué dijimos? Hay pastores que están actuando con un caballo con la marca de Egipto. ¿Qué son? Pastores que no han liberado y practicaron el ocultismo, que tienen ascendencia. Ellos no lo practicaron, pero sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos sí lo practicaron. Entonces tiene la marca. Entonces está la marca egipcia, la marca babilónica, la marca siria, la marca de Sodoma, y tenemos que liberarnos de eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo nos liberamos? ¿Cómo borramos eso? No. Eso fue lo que le sucedió a él. Entonces Apocalipsis 19 dice, tiene una leyenda en su muslo. ¿Dónde tiene que estar la marca reino de los cielos? En el muslo. Entonces, ¿dónde se tiene que borrar? En el muslo. ¿Qué debo de ver? Que las enfermedades no se repitan en mi vida, que los males ya no pasen en mi vida, que venga una libertad completa, que yo tenga la marca reino de los cielos, el sello del Espíritu Santo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Siempre trayendo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y debemos de traer los sellos del Espíritu Santo. Entonces, mi ministerio debe ser con fuerza, con poder, sin temor. Entonces tienes que resoplar como el caballo. Estuve en un evento, le estaba diciendo al hermano, y estaba hablando de esto. Y la pastora quedó paralizada de su pierna. Y el pastor se quedó asombrado. Y la pastora estaba, pastor, apenas si puedo. A ver, póngale aceite, que sea el aceite del lugar santo, que quite la unción del Espíritu de Dios, que borre. Y después, al otro día, hicieron el enfrentamiento contra potestades, contra actividades malignas, y estuvo la visión. A un cocodrilo, con la pata, le reventaron la cabeza. Ahora, ¿qué es el cocodrilo bíblicamente? Le dijeron, Faraón, eres semejante al cocodrilo. Entonces Faraón está representado como un cocodrilo y es del río Nilo. Entonces Faraón ya aquí en la parte es un dios, porque él se hizo Dios y le dijo, Dios, tú siendo hombre te haces Dios, pero como hombre seréis juzgado. Entonces aquí están los que se endiosan. Perdón, pastor, ¿Maradona se endiosó o lo endiosaron? Se endiosó. Se sintió Dios. Ahora, si entras al mundo del deporte, desde que existió la Olimpiada, todos los que ganaban los condecoraban como dioses. Entonces vamos a ver. Usain Bolt, ¿qué deidad o qué pacto tenía? Que ahora se dice que es cristiano. Era el dios de los vientos. ¿Sí? Tenía un pacto. ¿Sí? Luis Suárez, ¿cuál es el pacto que tiene? El futbolista Luis Suárez. ¿Por qué muerde? ¿Por qué muerde? O sea, debemos entrar ahí a la parte porque ellos tienen pactos con demonios. Cuando ustedes vieron, por ejemplo, en África, salía en el canal 2 de Televisa y decía ahí Pablo Latapí, es que se hacen pactos, se hacen brujerías en las porterías y ¿cuánto cobra un brujo por quebrarle la pierna a un jugador? ¿Cuánto cobra por hacerle esto? Y ahí él todo lo sacó, el mundo espiritual. Luis García, cuando ustedes escuchan el fútbol, dice, es un dios. Pero él está hablando de la parte de lo que viene siendo las Olimpiadas, Olimpo, Zeus. ¿Quién es Zeus? Satanás. ¿Sí estamos ahí? Como que haría una pausa, a ver, ¿qué dudas tienen? Hagamos un margen a las preguntas. Ustedes digan, ¿qué dudas tienen? Respecto a las generaciones, ¿qué es lo que
es como orar por mi familia. ¿Sabes un poquito de la agricultura? O sea, tuve la experiencia, pero no sé. Bueno, haz de cuenta que hay un surco. Ahí estás tú, tus hermanos, y al lado están tus primos paternos y de este lado tus primos maternos. Entonces tú tienes que analizar y que el Espíritu te guíe. A ver, ¿qué tienen mis primos? Y yo debo de renunciar y rechazar y sacar de mi vida lo que ellos tienen. ¿Qué tiene mi hermano? ¿Qué tiene mi hermana? Todo lo malo, todo lo negativo. Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a la avaricia de Juana. Yo renuncio a la violencia de Pancho, al alcoholismo. Yo lo saco de mi vida en el nombre de Jesús. Y eso es regenerar. Luego te pasa a la parte de atrás. ¿Quién está? Papá y mamá. Y aquí tengo familia paterna. Y aquí tengo familia materna. Luego te vas atrás. Los abuelos paternos y maternos. Y luego te vas atrás, bisabuelos. Hasta ahí tienes que trabajar. O sea, es así y así. Sí. Porque vas a encontrar aquí la familia de todos tus tíos de parte de tu papá. Pero o sea, las maldiciones generacionales son, ¿cómo se dice? O sea, también son como entre hermanos y así. Sí. Sí. Porque eres consanguíneo. Entonces hablamos de las plantas. Por ejemplo, hablé con un agricultor y le dije, mira, si tú pones un barbecho, pura semilla negra, ¿por qué le alcanza? Hasta el tercero y cuarto. Salen pintos. Porque son las raíces. Abajo de la tierra se juntan. ¿Y eso dónde está? En Isaías capítulo 5. Y dice, yo sembré una viña y la viña era de buena calidad y le cerqué y le puse agua y la despedregar. Sí, le quité las piedras. Y dice, y esperando que diera uva buena, me dio uva amarga. ¿Por qué? A ver, juzguen. Por las raíces. O sea, todo el mover abajo. Entonces lo mismo, tenemos sangre con los familiares. Por eso tú ves a alguien y dices, tienes el carácter de mi abuelo. Actúa como mi tío. Esta es como mi tía. Pero es la parte consanguínea. Entonces debemos de ser libres. ¿Qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces yo debo de entender que tengo cosas de la mala forma de vivir o de la vana manera de vivir de mi padre. Entonces yo debo de quitar eso. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Una ocasión, una muchacha se levantó porque había un predicador. Y el predicador, cada que predicaba, azotaba la mano así. Y decía una palabra y digo, se me desespera. El pastor la pasó a la oficina. Le digo, a ver, ven, ¿qué te sucede? Vengo bien molesta. Cada que golpea al pastor me da un enojo. Y le dice, tu padre así golpeaba. Y salió a luz. Su padre, cuando estaba enojado, estaba molesto en la mesa, siempre golpeaba la mesa. Y cuando le estaba llamando la atención, golpeaba la mesa y le gritaba. Y a mí no me haces tonto. Y esto, y golpeaba. Y le dice, la vana manera de vivir que recibiste de tu padre, la cancelo con la sangre de Cristo. Pero ya estaba exhibido. Y ahí se lo quitaron. Por ejemplo, yo he conocido a gente que no toma, pero su padre fue alcohólico. Y luego le brota cirrosis. ¿Y por qué? Por la raíz. Ya lo tenía. Se negó a tomar, pero le brotó la cirrosis. Son maldiciones generacionales. Y una vez que se hace eso, pues podrá con familia. Sí. Tú los puedes desatar. Señor, yo lo desato. Mi hermano no está, pero yo lo desato, Señor. Esto lo heredó de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, lo desato. En la maldición generacional que me tocó a mí, que me alcanzó, mi abuelo lo mataron por la espalda de un balazo. Mi padre le dieron un escopetazo en el rancho y traía todo esto herido. Mi hermano menor tiene un balazo y yo tengo un balazo.
Y lo primero que estuvimos orando fue por mis hijos. César, el pastor César, conoce a mis hijos, conoce a mi esposa. Gracias a Dios ya fueron librados. Sí, bueno, yo justo les iba a preguntar si yo he renunciado voluntariamente a las cosas que mi familia hace, me tengo que librar de todas maneras. Sí. Sí, porque tienes que sacarlo y venir, porque es con una autoridad. Por ejemplo, está David. Y David le dice, a ver, le saca la parábola. Un hombre tenía muchas ovejas y otro tenía una sola. Y vino de noche, tuvo una visita y dijo, oye, dame tu oveja. Y tomó esa oveja y la sacrificó. Dijo, el tal es digno de pagar 4 tantos, la ley. Porque en Levítico te está diciendo, el que robe una oveja pagará 4 ovejas. Y si roba un buey, 5 va a pagar. Entonces dice, 4 tantos. Y le dice, ese eres tú, David. Dice, a Urías Eteo lo mataste con la espada de Amón. Y tomaste a su mujer como tu mujer, la oveja. Y le dice, pero todo lo que tú hiciste a ocultas, se hará en tu casa. Ahora, 4 tantos. Él lo declaró. Se murió Abnón, Absalón. Se murió el que iba a nacer de Betsabé y Adonías. 4. Ahora, todas las mujeres, Absalón tomó las concubinas de su padre y se llegó a ellas. Entonces tenemos que sanar. Y ahora dices, bueno, ¿y de dónde venía ese problema? Porque se mete el padre con el hijo con las mujeres de su padre y dice, maldito será. Levítico. Maldito el que descubra la desnudez de la mujer de su padre. ¿Son muertos serían pecados endurecidos? ¿Aún muertos serían pecados endurecidos? No, son condenas. Ya no es pecado, ya es condena. Acuérdate, un pecado no se transmite. Lo que se transmite es la maldición, la maldad de los padres. Entonces tenemos nosotros un cuerpo tripartito. El alma es la que peca. Por eso dice Ezequiel, el alma que pecare de cierto morirá. Pero tenemos también otro, que es el espíritu. Ahí está la maldad. Y tenemos el cuerpo carne, que son rebeliones, obras de la carne. Dice el salmista en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado y borra mis rebeliones. 3 cuerpos. Y también lo vas a encontrar en el Éxodo. Cuando está hablando Moisés, Jehová, clemente y misericordioso, que quitas la maldad, que perdonas el pecado y que te olvidas de las rebeliones. Entonces la teología nos ha hecho que solamente pidamos perdón de pecados, pero no tratamos el espíritu y no tratamos el cuerpo físico, las obras de la carne. Y en Romanos capítulo 8 te dice, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hago morir las obras de la carne? Ahora es aquí, ¿con qué es lo que más luchamos? ¿Con qué estamos luchando? Con el cigarro, con las tentaciones, estamos con malos pensamientos, estamos luchando contra algo. Ahora, ¿cómo lo hago morir? ¿Pero cómo? Oración, renunciando, con aceite. Me digo todas esas. Yo las hago. Había un ministerio de Gigi Ávila. Y Gigi Ávila llegaba ahí. A ver, recibe vida. Vida en tu entendimiento, vida en tu memoria, vida en tu cerebro. Y todo te declaraba vida. Ezequiel 37. Entrarán vida sobre estos huesos. Brotarán los ligamentos. Y después la carne y después la piel. Pero no había vida en ellos. Entonces dije, profetiza que reciban espíritu de vida. Entonces a todo lo que tú haces le tienes que dar vida. Yo le declaro vida a la alabanza, yo le declaro vida a la adoración, yo le declaro vida a la devoción, a la oración, le declaro vida a la fe. Dice, una fe muerta es sin obras y una fe viva es con obras. Vida. Entonces llegó otro ministerio. A ver, toma un ejemplo. Mueres al pecado, mueres al egoísmo, mueres a la maldad. Y empezó a darle muerte. Pero la persona era sensible. Y cada que le decían, mueres, mueres, se iba retorciendo hasta que cayó al piso. Y ya que lo tenía muerto, le dijo, ahora en el nombre de Jesús resucitas, levántate. Y ahora levantas. Si se murió la violencia, resucita la paz. Si se murió la tristeza, ¿de qué?
de la derrota de los reyes, le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien, aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía la promesa, las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también. Ahora, ¿dónde estaba Leví? Estaba en Sodoma, ¿no? No, Leví es hijo de Jacob. En otra línea. Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Pero en el momento que llega Abraham y le da los diezmos a Melquisedec, en sus lomos traía a Leví. Entonces de esa bendición de Leví le llegó en sus lomos. Entonces así es. Por ejemplo, yo ya no traigo a nadie en mis lomos, porque al momento que yo procreo un hijo, todo lo que yo tenía aquí se pasó a mi hijo. Entonces ahorita el que trae la responsabilidad en sus lomos es mi hijo. Y ustedes que no se han casado, la mujer los tiene en las entrañas y los hombres en los lomos. O sea que todo lo que tú hagas, si te vas de pachanga, ese ser que traes en los lomos está de pachanga. ¿Por qué nacen bailadores los hijos? ¿Por qué uno dice, ay, nomás por el... No, porque tú lo llevaste a la fiesta, tú lo llevaste a la disco, tú lo llevaste a la banda. Entonces eso, o sea, que lo que le gustó al chupe, ¿por qué le gusta? Porque uno también se echó sus guarapetos. ¿Y es tanto bueno como malo o solamente? Lo bueno y lo malo. Todo eso lo hereda. Pero lo que tenemos que quitar es todo lo malo. Porque si tu papá es sabio, tu mamá es sabia, pues que te des sabiduría. Bueno, hay mucho que entender. Por ejemplo, ustedes mujeres, ¿por qué cuando está hablando Job, está hablando Jeremías? Y dice Job, ¿cómo no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué el vientre de mi madre no fue un sepulcro? Entonces, cuando hay un aborto, cuando hay un degrado, esto pasa a ser un sepulcro. Y luego nace un hijo, te embarazas de nuevo, pero ya es un sepulcro. Entonces tu hijo nace sin cosas. Wow. ¿Cómo qué? Moisés nació sin gracia. David nació sin honra. ¿Por qué David nació sin honra? Porque cuando llegó el sacerdote a ungir la casa de David, David no estaba en la mesa. Ahora, visión profética. Si él vio la mesa y si había una silla, decía, aquí falta uno. Pero no, la mesa estaba completa. Entonces cuando le dice, oye, ¿no hay otro hijo? ¿No tienes otro hijo aquí? Sí, pero ese es que es especial. Es una persona que tengo que mandarla a cuidar las ovejas. Hiperactivo. Pues manda por él. Ustedes imagínense en ese relato. Va corriendo el siervo y llega ahí. Muchacho, apúrate. Vino el profeta a la casa, está ungiendo al que es escogido de Dios y ninguno de tus hermanos es. Corre, muchacho. Ya tengo alistada tu ropa. Corre, te me bañas, y te me cambias. Pues sí, no llegó oliendo a campo. Y ya cuando llegó bien cambiadito, bien arregladito. Entonces ahí viene la palabra de Dios, la unción. ¿Qué pasó cuando estaba en la cárcel José? Y llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Que Faraón quiere que le interpretes un sueño. Arréglate, cámbiate, ropas para que te presentes delante de él. ¿Qué era lo que sucedía para la unción? El sacerdote, cuando está hablando en Éxodo, dice, Moisés,
Vas a traer a Aarón y sus 2 hijos, los vas a lavar, bañar. Y después les vas a poner el calzón de lino. Y después le vas a poner la túnica. Y después le vas a poner el efod. Y después le vas a poner la mitra. Ya que le pusiste el vestido, ahora sí, ponle el aceite de la santa unción. Ahora sí, úngemelo. ¿Cómo se ve el cambio de vestido? Personalidad. Vestido, ¿qué representa? Mentalidad, carácter, sentidos, imagen, personalidad y fuerza. ¿Ya me entendió? Bueno, al quien lo vistieron de San José, tiene el carácter de San José, tiene la mentalidad de San José, tiene los sentidos de San José, tiene la imagen de San José. Llegó un pastor de Amistad Cristiana de Huauchinango, Puebla, y llegó a la iglesia y dice, me enteré que aquí hacen liberación. Sí, dígame, este hermano tiene 2 discos grabados de alabanza, pero siempre que estamos orando se pone así. Y dice, y me reveló el Espíritu Santo que es de Guadalupe. Y empieza un hermano, un profeta. Y ahora yo rompo el pacto en el nombre de Jesús. No, esa María Guadalupe no es diosa. Y comenzó. Y se manifiesta. Y cuando estaban liberándolo dice, México siempre fiel. El demonio así lo dijo. Era el del Papa. Sí. Y dices, ¿cómo? Y era un director de alabanza, oración y adoración. La marca del caballo, Babilonia, Roma. ¿Otra pregunta? Está grabado todo, pues no tiene que poder escuchar. Pero el cambio de vestido es bien por parte de, o sea, Claro. ¿cómo se ve todo eso? Porque a veces creemos que es por gracia y nada más por sentarme y recibir, pero o sea, la verdad es que hay mucho trabajo que hacer. Claro, claro, porque aquí vienen las ejecuciones ministeriales, espirituales y proféticas. Nosotros hacemos actos de fe. Porque, por ejemplo, si el Espíritu Santo te redarguye y te trae que una fotografía, por ejemplo, primera comunión, a los que los vistieron los papás de un santo. Entonces, cuando tú ves eso, en el nombre de Jesús yo me quito ese vestido. Y tú lo actúas. Pero ahora vienes, ¿sabe qué, pastor? Es que yo me vi así, así. Entonces vas al fundamento bíblico. El fundamento está en Zacarías. Y dice Zacarías, el ángel que está ahí donde está el sumo sacerdote de Josué. Y dice el ángel, quítale las vestiduras viles y ponle los vestidos reales. Y estaba Satanás acusándolo. Entonces le quitaron. Y ahora, ¿qué representaba esas vestiduras viles? 70 años de cautividad, 70 años de ruina, 70 años de pobreza. Ahora, esos vestidos fueron confeccionados en los tiempos de Moisés. Y ahora cuando viene un vestido, ahora es angelical, viene de los cielos. ¡Wow! Ahora vas a la otra. ¿Por qué a Jesús lo desnudaron? Para que a ti no te desnuden, mi hermano. Donde conocí a César, yo le decía a mi esposa, es que veo a esta hermanita y la veo desnuda, como que la veo que está en las revistas. Y mi esposa va, y en la H, aquí está. Y luego como que veo que esta mujer también, y va, está en tal película. Hizo estas películas. Y luego va. Llegó una hermanita y me dice, pastor, es que fíjese que me da miedo la noche, esto y el otro. Y luego sueño que estoy bañando y sueño que hay gente. Le voy a hermana, a usted cuando usted se bañaba la espiaba. Ay, es que mi hermano y mis primos eran reperversos. Cuando se bañaba, ellos lo estaban viendo cuando se bañaba. Entonces es desnudez. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está viviendo eso? Es una persona que siempre se anda cubriendo. Siente que la están viendo de todo. Entonces cuando llega algo, de repente se tapan, se cubren y ya están cubiertas y se quieren volver a cubrir. Porque hay desnudez en ellas. ¿Sí lo entendieron? Llegó una hermanita y usaba unas chamarrotas hasta por acá. Y un día sigue acalorado. Y le digo, hermanita,
quiero decirte que a ti te violaron, abusaron y ahora te cubres para que ningún hombre te mire. Cierto, pastor. A tal edad me violaron. Hay tanto que estudiar. Por ejemplo, hay un lugar espiritual llamado el silencio. Silencio. Y es Moab. Y está en un lugar de silencio. Cuando violan a una persona, y cuidadito le dice a tu papá, y mata a tu papá, y mata a tu mamá. La llevaron al lugar del silencio. Y sabes, cuando se casan y tienen su marido, les viene la psicosis. Y ahora las tienes que sacar del silencio. Hacer un acto espiritual, sacarlas de ahí. Bueno, llevamos como 10 temas en uno. Sí, sí. ¿Qué quiere hacer? Ministrar. ¿Tienes aceite? Poquito, pero sí. Sí. Vamos a hacer algo. Como, bueno, si pueden ir a un baño y ponerse el aceite en el muslo de la parte izquierda, eso es lo que vamos a tratar hoy. Y si no, pues en la parte que tienen descubierta ahí se lo ponen, pero lo que debemos de hacer es en el muslo. Y vamos a quitar todo mal que viene aumentando, enfermedades, males, accidentes, desgracias, se tiene que quitar. Y ahora tienen que recuperar sus fuerzas para que no tengan tropiezo cuando vienen a las cosas de Dios, para hacer las cosas de Dios, que no haya tropiezo. Que sea el poder del reino de los cielos, que sea el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ustedes decidan, si pasan al baño, pues ahí vayan. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente, se van a poner en la mano, mujeres pasan al baño del liderazgo, les dicen, siguen a Monse, y los hombres se van al baño de todos. Así como les van a dar, así con la... Yo se los voy a echar, se lo llevan. Como crema. Y ya bajan. Y regresan. No, bueno, es uno por uno, hijo. Pero yo sí ya te puedo poner el mío. No se vayan a meter juntos, por favor. Si quiere pasar, pase el hecho. De una vez. Sí, de una vez en la mano. No lo voy a tirar, pero ponte, llévatelo así para que no se escurra. Sí. Yo lo eché. Ay, sí, ya, y yo espero. Ya se conoció. Deja que volver a tener. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Cuántos meses? 5 y medio. Niño. Es lo que todos dicen, no sé todavía. Junior. Junior. Es todo. Sí, sí. Eso. Bien, bien, todo tu muslo hasta la rodilla. Daniel, sí, los hombres que se metan al diestro, luego o sea, que no hagan fila en el baño. Pero no hay, nada más hay. Ah, pues son hombres, no hay problema. Sí, sí. El brother así, te dirías lo que le iba a decir, pues si traen cómo va a hacerlo, pues hágaselo aquí. Las mujeres por un poco más de respeto y también por honra. Muy bueno. Próximo domingo. ¿A dónde ir? Pero sí estaba pensando en si armamos un... ¿Cómo ves? ¿Un retiro? Un retiro. Sí. Sí, lo hacemos. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿En cabañas o quieres un terreno y hacer que lleven sus casas de campaña? Tenemos una visita espiritual, entonces que es rancho de la justicia. Ah, pues está bien. Vamos a usar. Porque yo tenía uno acá por Botitlán. Ok. Un terreno bardeado, son como 5,000 metros, puro jardín. Poner por casa de campaña y hacer una lona y ahí para dar las conferencias. Okay. Hay baños. Puede ser, sí, también. Cualquiera de las dos cosas. Juan, nos sentamos y lo echamos. ¿Quiere quedarse a comer con nosotros? ¿O tiene prisa? Espera. Sí, sí, me imagino. No, pero tienes un buen grupo. Uy, pasa ni de venir. Trabajando a la fuerza vas a ver que van a lograr mucho.
No estoy esperando que el guitarrista regrese. Ya está aquí. ¿Quiere trabajo? Sí. Gracias. Es que eso también es parte de lo que dice aquí, porque estamos dando resumido. Sí, sí. Pero te lo puedo mandar donde dice, y llamarás de los vientos del norte, del sur, del oriente y del occidente, y traedme a mis hijos. Pero tú tienes que llamar, espíritu de los cuatro vientos, traedme a mis hijos. Tienes que ordenarlo. Pasen, siéntense para orar. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Miren, en liberación nunca cierren sus ojos. En liberación tenemos que tener los ojos abiertos. Sí, inclinamos el rostro como reverencia, pero es liberación. ¿De acuerdo? Declaren, Señor Jesús, yo quiero la fuerza del reino de los cielos. Sé que tú me tienes reservado con un ministerio de potestad, un ministerio de fe, un ministerio grande. ¿Tú quieres que yo sea obediente? Yo quiero ser instruido por ti. Yo quiero ser enseñado por ti. Porque los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo quiero estar con los que están con el verbo de Dios. Señor, hoy descubro que mi espíritu tiene una naturaleza de caballo, que es entendimiento. Y ahora tú me estableces como entendido. Y yo en tu nombre renuncio y rechazo. No quiero y no acepto toda marca que me pusieron involuntariamente, sin consentimiento, toda marca y sello que viene de la idolatría, que viene del ocultismo, que viene de la obra de Asiria, de la obra de Sodoma. Yo no la quiero, yo la renuncio ahora. Los carros de Faraón se hundieron. También dice la palabra en Josué capítulo 14 que los caballos y los carros son trastornados. Yo no quiero vivir eso, porque yo tengo la sangre del Cordero de Dios. Yo no tengo caballo como el de Saulo de Tarso, ni lo quiero. Así que en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda marca, a todo sello maligno que pusieron en mi vida. Yo ordeno que se borre ahora, como dice tu palabra. Yo voy a borrar. Ahora te pido que lo quites. Yo quiero la unción de tu Santo Espíritu, que quite toda marca de enfermedad, de padecimiento, de caída, de tropiezo. Quita toda marca en mi vida, Señor. Yo no soy sujeto a cabestro, porque yo no soy rebelde, no soy sabio en mi propia opinión, no tengo yo ni me valgo de mis propias fuerzas, porque cuando digo que soy débil, la fuerza de Dios viene a mi vida. Así que en el nombre de Jesús, esta marca se borra de mi vida, se quita de mi vida, y se quita ahora todo el mal que venía con él. Se quita todos los males ahora. Yo los quito, yo los rechazo, porque el Espíritu Santo ahora borra esa marca, ese sello. Quiero los sellos del Espíritu Santo. Quiero la marca de Cristo. Y en el nombre de Jesús, que se borren ahora de mi vida. Que se anulen ahora de mi vida. Lleva tu mano a tu muslo izquierdo y hazle una fricción de arriba hacia abajo. Que se borre, que se borre. Yo quiero esa marca del Espíritu de Dios. Yo quiero la marca de Cristo Jesús. Y toda marca maligna, enemiga, que trajo males, padecimientos, sufrimientos, dolores, ahora se quita en el nombre de Jesús. No dará mi pie al resbaladero. No se dormirá el que me guarda. No se dormirá el que guarda a Israel. Jehová guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Ahora respira profundo. Recibe del Espíritu Santo poder. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros. Y ahora recibe poder en el nombre de Jesús.
Y dice la palabra de Dios que te llenarás de autoridad, de fuerza y de poder cuando venga el Espíritu Santo a tu vida. Que sea la marca del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en tu vida ahora. Recibe poder, recibe fuerza, recibe fortaleza. Señor, si había algo que ellos no habían logrado, si algo los detenía, los paralizaba, hoy quitamos el estorbo, hoy quitamos el impedimento. Declaramos que son fuertes y van a lograr, van a alcanzar, van a llegar a la meta, al objetivo. Señor, toda contrariedad y oposición ahora es quitada de sus vidas, quitada de su profesión, quitada de sus estudios, quitada de su trabajo. Se quitan en el nombre de Jesús y recibe poder por el Espíritu Santo. Recibe fuerza en el nombre de Jesús. Fortalécete ahora, fortalécete hoy. Te levantas por el soplo del Espíritu de Dios. Sí, recibe fuerza, fortalécete ahora, recibe sabiduría, recibe entendimiento, recibe ciencia, recibe inteligencia, recibe fe en el nombre de Jesús. Respira y recíbelo. Señor, se quita todo dolor de lo que son sus huesos, sus ligamentos. Se quita toda dolencia hasta de la cintura, de la cadera, de la espalda, las vértebras, Señor, de la columna. Reciben sanidad en el nombre de Jesús. Reciben sanidad por el poder del Espíritu. Reciben el fuego de Dios. Reciben el fuego purificador. En el nombre de Jesús, declaramos ahora que la marca del Espíritu Santo, la marca de Jesucristo, está en sus muslos del Verbo de Dios, del fiel y verdadero. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de los cielos, bendecimos a cada uno por su nombre. Y declaramos, Dios, que tú los vas a preparar para levantarlos. Que este grupo de jóvenes, Señor, tienen fuerza, poder y capacidad para establecer el reino de los cielos y son para cosas grandes. Son para que el reino de Dios venga a este lugar. Que esta fe sea grande y sea avivada. Que esta fe sea con obra. Que puedan ver, Señor, sanidades. Que puedan ver milagros. Que puedan caminar en fe, Señor. Yo los bendigo, Padre Celestial, y todo lo que está en contra de sus vidas ahora es quitado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu que los fortalece. Por el Espíritu que les da poder, por el Espíritu que aviva su fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponte de pie y levántate ahora. Levanta tu fuerza, levanta tu seguridad, levanta tu confianza, levanta tu prosperidad, levanta tu éxito, levanta tu victoria, levanta tu logro, alcanza tus metas por el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús de Nazaret te levantas ahora, se levanta tu nombre, se levanta tu vida, se levanta tu honor, se levanta tu honra, te levantas ahora, es un despertar en el nombre de Jesús de Nazaret, tienes la marca de Cristo, tienes el sello de su Espíritu, eres hijo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria sea nuestro Dios, gloria sea nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús.